Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchísimas ganas de hablar. Como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones y drama que rodea al querido Serkan Ayolu. Sí, porque al parecer, nuestro protagonista ha decidido dar un giro inesperado a su vida sentimental, y la ex, esa figura que creíamos haber dejado atrás, parece haber regresado con una fuerza que nadie anticipaba. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo este asunto que promete ser impactante. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este mar de chismes y sorpresas, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es el primer paso para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Es súper fácil, solo hagan clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo. Y ahora sí, agárrense que allá vamos. Todo comenzó hace unas semanas, cuando los fans más atentos y las redes sociales, siempre vigilantes, empezaron a notar una serie de interacciones bastante sospechosas. Hablamos de likes estratégicos, comentarios sutiles pero significativos, y hasta avistamientos que parecían sacados de una novela turca. Si bien es cierto que las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser un laberinto de idas y venidas, lo que se está rumoreando ahora sobre Serkan Ayolu y su expareja es de una magnitud que nos ha pillado a todos desprevenidos. Durante mucho tiempo pensábamos que ciertos capítulos estaban cerrados, que las páginas habían pasado y que las historias de amor anteriores pertenecían al pasado, relegadas al recuerdo. Pero parece que el destino, o quizás una decisión muy personal, ha querido reescribir una vez más el guión. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es esta ex que ha logrado captar la atención de Serkan de nuevo? Los rumores apuntan a que se trata de alguien con quien Serkan tuvo una relación importante en el pasado, una conexión que a pesar del tiempo y las circunstancias, parece no haberse extinguido por completo. Estamos hablando de alguien que en su momento ocupó un lugar privilegiado en su vida y que por diversas razones, esa relación llegó a su fin. Pero el amor, esa fuerza tan misteriosa y a veces caprichosa, tiene la peculiaridad de resurgir cuando menos lo esperamos. Y en este caso parece que ha resurgido con una intensidad que ha sembrado la duda y la especulación en todos los medios y entre su legión de seguidores. Hay que recordar que Serkan Ayolu es un actor que ha conquistado corazones por su talento y carisma, pero también por su vida privada, que siempre ha sido motivo de interés. Si bien ha sido bastante reservado en muchos aspectos, los pequeños detalles que escapan a su control son suficientes para alimentar el debate. En los últimos años hemos visto a Serkan en relaciones que parecían sólidas, pero lo que ahora está sucediendo con esta figura del pasado es algo completamente diferente. No es solo un reencuentro casual, las señales apuntan a una posible reconciliación, o al menos a un acercamiento que va más allá de una simple amistad. Imaginen la situación, un capítulo que parecía cerrado, una historia que todos creíamos conocer su desenlace, de repente se reabre. Y lo hace de la mano de alguien que en su momento fue fundamental. ¿Qué tipo de conversaciones están teniendo? ¿Qué sentimientos han resurgido? ¿Es un arrebato del momento o hay algo más profundo detrás de este aparente regreso? Las redes sociales están que arden con fans debatiendo teorías, analizando cada foto, cada tuit, cada interacción. Algunos celebran la posibilidad de que Serkan encuentre la felicidad nuevamente, mientras que otros, quizás, sienten cierta nostalgia por las relaciones pasadas que admiraron. Lo que sí es innegable es que este giro en la vida de Serkan Ayolu ha generado un gran revuelo. La ex que hasta ahora figuraba en el recuerdo de sus seguidores como parte de su historia, ha vuelto a cobrar protagonismo. Y no solo como un recuerdo, sino como una presencia activa, capaz de influir en el presente del actor. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, sobre cómo algunas conexiones, por más que parezcan rotas, dejan un hilo conductor que puede ser reanudado. ¿Será que el tiempo ha sanado viejas heridas? ¿Han madurado ambos y ahora ven las cosas desde otra perspectiva? Estamos hablando de un tema delicado, por supuesto. La vida privada de los artistas siempre es motivo de atención, pero es importante recordar que detrás de las cámaras y de los titulares, hay personas con sentimientos y decisiones personales. Sin embargo, el impacto de estas decisiones en el público que los sigue con tanto cariño es real. Y el impacto de este posible regreso de la ex en la narrativa de Serkan Ayolu es, sin duda, digno de análisis. ¿Cómo ha reaccionado el entorno de Serkan? ¿Hay confirmaciones o desmentidos oficiales? Hasta ahora,
todo parece moverse en el terreno de los rumores y las interpretaciones, pero las señales son cada vez más consistentes. Los paparazzi han captado a Serkan y a esta misteriosa ex en situaciones que sugieren más que una amistad cordial. Y los seguidores, maestros en el arte de la detective privada, han desenterrado viejas fotografías, comparado lugares, fechas y han llegado a conclusiones que, si bien no son definitivas, sí son muy sugerentes. La pregunta que surge naturalmente es, ¿qué significa esto para el futuro de Serkan? Si esta ex ha vuelto a su vida, ¿qué implicaciones tiene esto para cualquier otra relación actual o futura? Es un escenario que nos invita a pensar en segundas oportunidades, en cómo el pasado a veces no se va del todo, sino que espera el momento oportuno para reaparecer. Y en el caso de Serkan Ayolu, ese momento parece haber llegado. Podríamos estar ante uno de esos regresos sentimentales que dan de qué hablar durante semanas. La ex que parecía haber quedado en el baúl de los recuerdos, ahora reclama un espacio en el presente, y por lo que se ve, parece que Serkan está dispuesto a dárselo. Es un recordatorio de que en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, nada está escrito en piedra. Las historias pueden tener giros inesperados, y los finales que creíamos seguros pueden ser solo el comienzo de algo nuevo. Y aquí es donde entra nuestra curiosidad como espectadores. Queremos saber más, queremos entender qué ha llevado a esta situación. ¿Fue una coincidencia? ¿Fue un plan? ¿Hay amor verdadero detrás de este regreso o es algo más complejo? Las especulaciones son infinitas y es precisamente esa incertidumbre, esa sensación de estar al borde de una gran revelación, lo que hace que este tema sea tan fascinante. Para quienes siguen a Serkan Ayolu desde hace tiempo, este acontecimiento es especialmente intrigante. Significa que su historia personal está lejos de haber terminado. Que todavía hay capítulos por escribir, y quizás con esta ex de vuelta, estamos ante uno de los más emocionantes y, como dice el título, impactantes. En resumen, lo que hemos estado viendo es una serie de indicios muy fuertes que sugieren que Serkan Ayolu ha reavivado una relación con una expareja, alguien que se pensaba que era parte de su pasado. Las redes sociales, los medios y los fans están en ebullición, analizando cada detalle. La ex que quedó atrás parece haber regresado con fuerza, y esto ha generado un gran debate sobre las segundas oportunidades y la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el ojo público. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y en esta dosis de chismes y reflexiones. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de desmenuzar esta noticia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que es una segunda oportunidad genuina o solo un reencuentro pasajero? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Serkan Ayolu, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.